El 14 de marzo de 1852, 7 mujeres desaparecieron de una plantación a las afueras de Montgomery, Alabama, en circunstancias que los investigadores federales calificarían después como perturbadoras y difíciles de explicar por vías convencionales. El responsable, Elijah Thornhill, había vivido como ermitaño durante 15 años antes de comprar en subasta exactamente a 7 mujeres esclavizadas. 3 meses más tarde, se casó con una de ellas y durante el año siguiente vio cómo las demás se esfumaban una a una. Los registros locales señalan que las autoridades recibieron 43 cartas anónimas detallando aquellas desapariciones, pero no se abrió ninguna pesquisa hasta que, en septiembre de 1853, un inspector federal llegó sin aviso. Lo que descubrió en los libros de contabilidad de Thornhill dejó al descubierto un patrón tan metódico y tan milimétricamente calculado que delataba años de preparación. La verdad tras esas desapariciones quedó sellada en archivos federales durante 78 años. Antes de continuar con la historia de Elijah Thornhill y de las mujeres que entraron en su propiedad y jamás salieron, necesito pedirte algo. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí sacamos a la luz relatos como este, enterrados en papeles olvidados y testimonios bajo sello. Y cuéntame en los comentarios desde qué estado nos estás escuchando. Quiero saber hasta dónde alcanzan estas historias oscuras. Lo que el inspector encontró aquella tarde de septiembre iba a poner en entredicho todo lo que la comunidad de Montgomery creía saber sobre el hombre callado que había vivido entre ellos más de una década. La finca se ubicaba a 3 millas al oeste de la vía principal de Montgomery, y solo se accedía por un estrecho camino de tierra que serpenteaba entre densos bosques de robles y pinos. Los vecinos la llamaban Thornhill Estate, aunque el propio Elijah nunca usó ese nombre. Para él era simplemente la propiedad, una extensión de 240 acres que había comprado en 1837, con dinero heredado de un negocio textil en Charleston. La casa principal era modesta, de 2 pisos, pintada de blanco, pero ajada por 15 años de abandono, con 6 ventanas arriba y 4 abajo, todas con contraventanas cerradas incluso a plena luz del día. En 1852, Elijah Thornhill tenía 47 años, alto, de hombros vencidos y con hebras grises en un cabello oscuro que llevaba más largo de lo que dictaba la moda. Tenía el rostro curtido, con arrugas profundas en ojos y labios, y la mirada lejana de quien dejó de ver el presente mucho tiempo atrás. Vestía el mismo abrigo oscuro en todas las estaciones, gastado en los codos, y unas botas recosidas tantas veces que el cuero había perdido la forma. Quienes lo recordaban de antes de 1837 describían a un hombre muy distinto. Joshua Patton, dueño de la tienda general de Commerce Street, lo rememoraba sociable y risueño, asiduo a las reuniones y generoso con la iglesia metodista. Tenía esposa, Margaret, y 2 hijas, contó Patton al inspector federal años más tarde. Niñitas preciosas de 8 y 10. Vivían en una buena casa en Court Street, en pleno centro. Luego vino el incendio. El fuego ocurrió el 3 de noviembre de 1836, una fecha repetida una y otra vez en los diarios de Elijah, subrayada hasta romper el papel. El parte oficial afirmó que el incendio se inició en la cocina de la residencia Thornhill hacia las 2 de la madrugada y se propagó con rapidez por la estructura de madera. Cuando los vecinos organizaron una cadena de cubos, el edificio entero estaba en llamas. Margaret Thornhill murió en su cama del segundo piso. Las 2 niñas, Emily y Catherine, fallecieron en el cuarto que compartían. Elijah sobrevivió porque trabajaba hasta tarde en su estudio, una construcción separada de la casa principal. Pero había más. Detalles que salieron a cuentagotas en las semanas posteriores.
El incendio no fue un accidente. Los investigadores hallaron señales de entrada forzada por una ventana trasera y rastros de aceite de lámpara en patrones incompatibles con el uso doméstico. Esa misma noche, escaparon 3 familias de personas esclavizadas de la plantación Caldwell, colindante con la propiedad de Thornhill. No fue casualidad. El fuego estaba pensado como distracción, una forma de atraer miradas mientras los fugitivos avanzaban hacia el norte por rutas que apenas comenzaban a conformar lo que después se llamaría el ferrocarril subterráneo. La familia Caldwell nunca perdonó la destrucción que aquella huida causó a sus vecinos. Tampoco otras familias plantadoras, que vieron el episodio como prueba de que no se podía confiar en los esclavizados, y de que el abolicionismo que bajaba desde el norte estaba envenenando a trabajadores antes leales. Pero más que nadie, Elijah Thornhill jamás perdonó lo que le arrebataron. Desapareció de la vida social de Montgomery justo después del funeral. Vendió por una fracción de su valor la casa de Court Street, compró el terreno aislado al oeste y se retiró por completo de la esfera pública. Durante 15 años apenas se le veía, siempre solo, comprando suministros en el pueblo o haciendo negocios algodoneros por intermediarios. No tenía empleados. Sus campos quedaron en barbecho. Los pocos visitantes que lograban llegar contaban que los recibía en la reja y los despedía desde allí, sin abrir. Lo que hizo Elijah en esos 15 años de aislamiento se desconocía hasta que el inspector federal examinó sus diarios. Las páginas, escritas con letra apretada, cada vez más difícil de leer, mostraban una obsesión que consumió cada hora despierto. Pasó esos años investigando, documentando y planeando. Los cuadernos reunían nombres, docenas, organizados en árboles genealógicos que se desparramaban por varias hojas, fechas de nacimiento, matrimonios, transacciones de propiedad y alianzas comerciales, todo anotado y cruzado con minuciosidad. En el centro de esa red aparecían 5 familias: los Caldwell, los Harper, los Sutton, los Bradford y los Reynolds. Todas eran dueñas prominentes de plantaciones en el condado de Montgomery. Todas tenían vínculos, por negocios o por matrimonios, con la fuga que culminó en el incendio que mató a la familia de Elijah. Y todas, en distintos momentos, habían poseído o empleado a personas cuyos nombres se repetían una y otra vez en las notas de Elijah, rodeados de fechas y lugares. El 28 de febrero de 1852, 15 años y 4 meses después del fuego que destruyó a su familia, Elijah salió de su autoexilio y acudió a una subasta de esclavos en Montgomery. Era la mayor del temporada, con más de 60 personas a la venta para saldar la herencia de un plantador de Selma en bancarrota. Elijah llegó temprano, antes que la mayoría de compradores, y pasó 3 horas examinando a las mujeres disponibles. Según los registros del rematador conservados en la oficina del secretario del condado, compró 7 mujeres en una sola operación. El precio fue inusualmente alto, $3,000, más del doble de lo habitual. Las mujeres tenían entre 19 y 34 años. En la escritura de compraventa aparecían como Hannah, Ruth, Leah, Dinina, Judith, Naomi y Rebecca. Lo que el subastador no consignó, pero luego quedaría claro, es que Elijah no las eligió al azar. Cada una tenía un vínculo específico con las 5 familias que llenaban sus cuadernos. Hannah había nacido en la plantación Caldwell antes de ser vendida a la propiedad de Selma. Ruth era hija de una mujer que trabajó en la casa de los Harper. Leah pasó su infancia en los terrenos de los Sutton. Dinina, Judith, Naomi y Rebecca presentaban historias parecidas, conexiones con las familias que Elijah llevaba 15 años estudiando. Las 7 salieron de la subasta en un carro que Elijah había llevado para ese fin, y desaparecieron tras las verjas de la finca Thornhill. Durante 3 meses no se reportó nada extraño.
vieron a Elijah en el pueblo un par de veces comprando suministros en cantidades que sugerían que por fin pondría la tierra a producir. Los vecinos notaron humo en las chimeneas con regularidad, la primera señal en años de que la casa estaba habitada. Luego, el 19 de mayo de 1852, Elijah entró en la oficina del juez Samuel Wickham y presentó un certificado de matrimonio. Se había casado con Hannah, una de las 7, en una ceremonia privada oficiada por un predicador itinerante que pasaba por la zona cada mes. El matrimonio era legal, escandaloso, pero legal. La ley de Alabama lo permitía, aunque fuese raro y socialmente condenado. El juez archivó el documento sin comentario, pero esa misma noche todas las casas de la élite de Montgomery hablaban del escándalo. Que un plantador se casara con una mujer esclavizada no era inédito, pero sí profundamente transgresor, sobre todo para alguien con el antiguo estatus de Elijah. La Iglesia Metodista, a la que no acudía desde hacía 15 años, envió una delegación. Se negó a recibirla. Antiguos socios cruzaban de acera para no saludarlo. Incluso quienes se compadecían de su largo aislamiento empezaron a verlo con recelo y repulsión. Elijah, sin embargo, no mostró interés en la opinión pública. En verano lo vieron 2 veces caminar junto a Hannah por el pueblo, uno al lado del otro, quebrando todas las normas sociales de la época. Testigos describían a Hannah como alta y silenciosa, con rasgos que mezclaban inteligencia y cansancio. Vestía sencillo, siempre en tonos oscuros, y llevaba un sombrero que le sombreaba el rostro. Nunca hablaba en público, al menos no donde alguien pudiera contarlo. El destino de las otras 6 se convirtió en objeto de especulación febril. Nadie las vio en el pueblo. No hubo noticias de sus voces ni de su trabajo en los campos. La finca seguía tan aislada como en los años de soledad de Elijah, sin el movimiento que deberían producir 7 residentes más. La primera carta llegó a la oficina del mariscal el 2 de julio de 1852. Con caligrafía cuidada sobre papel barato, sin firma, decía simplemente: en la finca Thornhill hay 6 mujeres retenidas contra su voluntad. Corren peligro. Alguien debe investigar. El mariscal, un anciano llamado Walter Gaines, leyó la carta y la archivó. Las personas esclavizadas eran propiedad. Si Elijah quería mantener su propiedad aislada, estaba en su derecho. En agosto llegaron 2 cartas más, 3 en septiembre y 5 en octubre. Todas contenían acusaciones similares, dichas con palabras distintas, pero con la misma idea central. Las mujeres eran prisioneras, estaban siendo dañadas, alguien debía actuar. Gaines no hizo caso de ninguna. Varios prohombres, entre ellos miembros de los Caldwell y los Harper, también recibieron misivas anónimas. Estas eran más concretas. Mencionaban nombres y sugerían que las familias mismas tenían alguna responsabilidad en lo que ocurría dentro de la finca. La carta que por fin impulsó una reacción fue la enviada a la oficina federal en Mobile. Fechada el 14 de noviembre de 1852, no solo incluía acusaciones, aportaba detalles sobre derecho de propiedad y comercio interestatal que delataban a un autor con conocimientos legales. Sostenía que, si Thornhill retenía a personas contra su voluntad, estaba vulnerando derechos de propiedad de los dueños originales y que, dado que las mujeres se habían comprado en una liquidación por bancarrota con transacciones entre estados, podría entrar en juego la jurisdicción federal. El argumento era endeble, apenas sostenido, pero bastó para llamar la atención del inspector Thomas Callaway, un agente federal que investigaba irregularidades en el tráfico de esclavos a lo largo de la costa del Golfo. Callaway era conocido por su minuciosidad y por perseguir casos que las autoridades locales preferían ignorar. Llegó a Montgomery el 3 de septiembre de 1853, 17 meses después de la compra de las 7 mujeres. Lo que descubriría en las semanas siguientes
destaparía una verdad más inquietante de lo imaginado. Un plan ejecutado con tal cuidado que funcionaba a la vista de todos, mientras la comunidad miraba hacia otro lado. El inspector Thomas Callaway no era lo que el estamento de Montgomery esperaba. Tenía 31 años, era delgado y afeitado en una época de barbas, y se movía con la seguridad de quien aprendió a no intimidarse ante la riqueza o el estatus. Criado en Filadelfia, hijo de un impresor, ingresó en el servicio de alguaciles federales a los 23 y trabajó sobre todo en fraudes aduaneros y comercio ilegal. Su encargo sobre irregularidades en la trata de esclavos había llegado casi por accidente, al hilo de un caso de escrituras falsas que cruzaron fronteras estatales. Se hospedó en el Exchange Hotel de Commerce Street, un edificio de ladrillo de 3 plantas, epicentro del distrito comercial de Montgomery. El propietario, un hombre de rostro estrecho llamado Arnold Hughes, lo miró con suspicacia apenas disimulada. Los agentes federales no eran visitantes habituales, y su presencia solía significar problemas para alguien. Callaway dedicó sus 3 primeros días a revisar documentos en la oficina del secretario del condado. Examinó la escritura de la subasta de febrero, los títulos de la finca Thornhill y los registros fiscales desde 1837. También pidió acceder a los expedientes judiciales del incendio de 1836. La solicitud levantó cejas, pero se concedió cuando invocó la autoridad federal por la cláusula de comercio interestatal. El escribiente, un joven llamado David Patterson al que le gustaba el chisme, resultó una fuente valiosa. El señor Thornhill era otro antes del fuego, dijo Patterson, inclinándose conspirativo sobre el pupitre. Dueño de uno de los mayores negocios de consignación de algodón, con contratos por todo el estado. Pero tras la muerte de su familia, se apagó. Liquidó todo, saldó deudas y se encerró en su finca. Mi padre intentó visitarlo hacia 1840 por un asunto. Dice que lo recibió en la verja con una escopeta y le ordenó irse y no volver. ¿Alguien investigó más a fondo el incendio?, preguntó Callaway. Los papeles apuntan a un incendio provocado, pero no veo detenciones. Patterson negó con la cabeza. El mariscal Gaines indagó una semana y lo declaró irresoluble. Los esclavizados que huyeron esa noche no aparecieron. Probablemente alcanzaron territorio libre, quizá Ohio o Pensilvania. Los Caldwell pidieron ampliar la investigación, pero nunca se hizo. Creo que la gente quiso pasar página y olvidar. Callaway tomó notas en su cuadernillo de cuero. ¿Y las mujeres que compró Thornhill? ¿Alguien las ha visto? Solo a Hannah, con la que se casó. Armó un escándalo cuando registró el matrimonio. El juez Wickham se enfureció, pero la ley es la ley. En cuanto a las demás, Patterson bajó aún más la voz. Circulan rumores. Algunos dicen oír gritos por la noche desde la finca, pero está lo bastante lejos de otras casas como para que sea viento o animales. Las cartas empezaron como un mes después de que se las llevara. Todas anónimas. Gaines tiene un archivo entero. Quiero ver ese archivo, dijo Callaway. El mariscal Gaines fue menos colaborador. Tenía 64 años, llevaba 30 en el cargo, y dejó claro que la presencia de Callaway le parecía un agravio a su autoridad. Leí esas cartas, dijo con los brazos cruzados tras el escritorio. Todas. Obra de abolicionistas buscando lío. Seguro que las escribe él mismo. Quizá alguien que huyó al norte y quiere venganza. La letra varía mucho entre cartas, replicó Callaway. He contado al menos 4 manos distintas. Gaines desestimó con un gesto. Trabajan juntos. El caso es que no hay indicios de delito. Thornhill compró a esas mujeres legalmente. Lo que haga con su propiedad es asunto suyo. Aunque esa propiedad sean personas retenidas contra su voluntad. Son esclavas, dijo llano. Tenerlas contra su voluntad define la esclavitud.
Si quiere cambiar eso, hable con el Congreso, no conmigo. Callaway salió con las cartas, que Gaines entregó a regañadientes tras la amenaza de un requerimiento federal. De vuelta en el hotel, las desplegó sobre la cama y las estudió con cuidado. Patterson tenía razón acerca de las caligrafías distintas, pero había más. Los textos revelaban conocimientos que sugerían múltiples fuentes, perspectivas diferentes de lo que ocurría en la finca. Algunas se centraban en la seguridad de las mujeres. Otras mencionaban fechas concretas de sucesos. Una, fechada el 15 de marzo de 1853, decía: «Ahora falta una. Desapareció como si nunca hubiera existido. Nadie pregunta porque nadie quiere saber». La frase «como si nunca hubiera existido» le saltó a la vista. Recuperó la escritura de la subasta y contó los nombres. 7 mujeres compradas. Luego consultó la tasación fiscal de la finca en 1853, que incluía el cómputo de personas esclavizadas a efectos de impuestos. La cifra era 6. Faltaba una oficialmente, y a nadie parecía importarle. Callaway decidió visitar la finca. El camino era peor de lo previsto, lleno de roderas y maleza, sin mantenimiento para tránsito regular. Su caballo de alquiler avanzó con tiento entre los surcos, mientras los robles cerraban por ambos lados, formando un dosel que tapaba gran parte del sol de la tarde. La temperatura bajó a la sombra, y el aire olía a tierra húmeda y hojas en descomposición. La verja apareció tras 20 minutos, una barrera sencilla de barrotes de hierro entre 2 pilares de ladrillo. Estaba cerrada, pero sin candado. Callaway desmontó y la empujó. Los goznes chirriaron. La casa se alzaba a otras 100 yardas, tal cual la habían descrito. Pintura blanca vuelta gris, postigos cerrados y un aire general de abandono pese al humo que salía de una chimenea. Cuando se acercaba, la puerta principal se abrió. Elijah Thornhill salió al porche, y la primera impresión de Callaway fue la de un hombre envejecido mucho más allá de sus 48 años. Estaba macilento. El abrigo oscuro le colgaba de un cuerpo muy adelgazado. El pelo, ya completamente gris, lo llevaba recogido en la nuca. Pero los ojos, afilados y atentos, seguían cada movimiento de Callaway con una intensidad casi depredadora. «Inspector Callaway», dijo Elijah. Su voz sonó áspera, como desentrenada. Me preguntaba cuándo llegaría. Callaway se detuvo al pie de los escalones del porche. ¿Me estaba esperando? A alguien como usted, tarde o temprano. Elijah bajó los escalones despacio, manteniendo las manos a la vista. Las cartas terminarían llegando a alguien con suficiente interés para investigar. Me sorprende que haya tardado tanto. ¿Escribió usted mismo las cartas? No. Elijah se detuvo a 1 metro de Callaway. Pero sé quién lo hizo. Varias personas, de hecho, cada una con sus propios motivos, para atraer atención sobre este lugar. Quiero ver a las mujeres que compró, dijo Callaway sin rodeos. A las 7. Algo cruzó el rostro de Elijah, demasiado fugaz para identificarlo. Por supuesto, aunque debo corregirle. Aquí solo hay 6 mujeres, además de mi esposa, Hannah. Una de las 7 originales murió de fiebre en marzo pasado. Lo informé al secretario del condado, pero por lo visto no actualizaron la tasación fiscal. Callaway tomó nota. Necesitaré ver el certificado de defunción. No tengo uno. La enterramos en la propiedad. Los predicadores itinerantes no emiten certificados de defunción para esclavos, inspector. Usted lo sabe. Era cierto, técnicamente, aunque le venía perfecto al relato de Elijah. Entonces tendré que ver dónde está enterrada. Por supuesto, pero primero conozca a las demás. Están trabajando detrás de la casa. Elijah condujo a Callaway por el lateral del edificio, por un sendero de tierra apisonada, que mostraba tránsito reciente. El patio trasero era más grande de lo que Callaway esperaba,
quizá una acre despejada, con varias construcciones, un ahumadero, un sótano para raíces con puertas inclinadas y un edificio largo y bajo que podría ser alojamiento de servicio. Se veían 6 mujeres, 3 en un huerto junto al borde del bosque, 2 acarreando cubos de agua desde un pozo y una colgando ropa en una cuerda entre 2 postes. Todas levantaron la vista al aparecer Elijah y Calloway, y él vio la misma expresión en cada rostro. Miedo. No el cansancio rutinario que los esclavizados mostraban ante desconocidos blancos, sino un temor agudo e inmediato. Una de las mujeres junto al pozo dejó caer el cubo y el agua se desparramó por el suelo. Estas son Ruth, Leah, Dinah, Judith y Naomi, dijo Elijah señalándolas vagamente. Y aquella es Rebeca, en la cuerda. Mi esposa Hannah está dentro, preparando la cena. Quisiera hablar con ellas, dijo Calloway, de forma individual, si es posible. La expresión de Elijah se endureció apenas. ¿Con qué fundamento? Investigación federal por posibles violaciones del derecho de propiedad y de las normas de comercio interestatal. Son mi propiedad, inspector. Las compré legalmente. No he hecho nada ilegal. Entonces no tiene nada que temer. Calloway mantuvo la voz uniforme. Solo debo verificar que las mujeres están aquí por voluntad propia, o, mejor dicho, que están retenidas conforme a los estándares legales. La absurdidad de voluntad propia flotó entre ambos. Los dos sabían que las personas esclavizadas no tenían voluntad jurídica, pero la ficción debía sostenerse. Elijah meditó un largo momento y luego asintió despacio. Puede hablar con ellas, pero estaré presente durante las conversaciones. Eso no es aceptable. Entonces necesitará una orden, inspector, y, dado que no he cometido delito, dudo que el juez Wickham se la conceda. Probablemente tenía razón. Calloway cambió de enfoque. Entonces, déjeme hablar con su esposa. ¿No tendrá objeción a que hable con Hannah? La mandíbula de Elijah se tensó. La primera señal clara de emoción que Calloway le veía. Hannah es mi esposa. No tiene nada que ver con su investigación. Es una de las 7 mujeres compradas en la subasta. Por tanto, es directamente pertinente. Durante varios segundos, Elijah no se movió. Las mujeres del patio se habían quedado inmóviles, observando el enfrentamiento con expresiones que revelaban que entendían exactamente lo que estaba en juego. Luego Elijah se volvió bruscamente y caminó hacia la casa. Entre, inspector. Puede hablar con Hannah en el salón. 5 minutos, no más. Calloway lo siguió al interior. La casa estaba en penumbra, iluminada solo por algunas ventanas con postigos entreabiertos. El mobiliario era escaso, pero bien hecho. Un sofá, 2 sillas, una mesa pequeña. Todo estaba meticulosamente limpio pero gastado, como si llevara décadas usándose sin reemplazo. El aire olía a humo de leña y a otra cosa, un aroma amargo, herbal, que Calloway no pudo identificar. Hannah salió de lo que debía de ser la cocina. Era alta, como habían descrito los testigos, de piel oscura y rasgos que sugerían ascendencia africana e indígena. Llevaba un sencillo vestido gris con cuello blanco y el cabello recogido bajo un pañuelo azul. Sus ojos se cruzaron un instante con los de Calloway antes de bajar al suelo, un gesto de sumisión que parecía aprendido. Hannah, este es el inspector Calloway, dijo Elijah. Quiere hacerte unas preguntas. Debes responder con la verdad. Sí, señor, dijo Hannah en voz baja. Elijah se colocó junto a la puerta, lo bastante cerca para oír cada palabra, pero a suficiente distancia para mantener la apariencia de privacidad. Calloway se sentó en una de las sillas y le indicó a Hannah que tomara el sofá. Ella se sentó en el borde, con las manos cruzadas en el regazo y la espalda rígida. «¿Cuánto tiempo llevas aquí, Hannah?», preguntó Calloway con suavidad.
Desde febrero del año pasado, señor. 1 año y 7 meses, y se casó con el señor Thornhill 3 meses después de llegar. Sí, señor. ¿Fue decisión suya? Los ojos de Hannah se desviaron hacia Elijah y regresaron a sus manos. Él me pidió matrimonio, señor. Dije que sí. ¿Tenías miedo de lo que podría pasar si te negabas? Inspector, está induciendo a la testigo, cortó Elijah desde el otro extremo. Callaway lo ignoró. Hannah, ¿estás aquí contra tu voluntad? ¿Quieres irte? Por primera vez, Hannah lo miró de frente, y lo que Callaway vio en sus ojos no fue miedo, sino algo mucho más complejo: agotamiento, resignación y algo parecido a una amarga ironía. Soy esclava, inspector. Voy donde me dicen y hago lo que me ordenan. Mi voluntad no cuenta. Pero también es la esposa del señor Thornhill. Eso le confiere ciertas protecciones legales, ¿no? La voz de Hannah siguió baja, pero ahora tenía filo. No sabía que el matrimonio cambiara el color de mi piel, ni las leyes de este estado. Callaway se inclinó hacia adelante. Si aquí ocurre algo ilegal, puedo ayudarla. Pero necesito que me diga la verdad. Hannah guardó silencio un largo rato. Luego dijo, muy cuidadosamente, «Aquí no ocurre nada ilegal, inspector. Todo lo que ha hecho el señor Thornhill está dentro de la ley. Usted mismo puede comprobarlo». La formulación era extraña, deliberada. Callaway oyó con claridad lo que no estaba diciendo. Legal y moral no eran lo mismo. «¿Qué pasó con Rebecca?», preguntó de pronto Callaway. «¿La séptima mujer?». El gesto de Hannah no cambió, pero las manos se le tensaron en el regazo. Se enfermó en marzo pasado. Fiebre. Murió en 1 semana. La enterramos en el bosque. Quisiera ver la tumba. Desde luego, dijo Elijah desde la puerta, como le ofrecí antes. Pero primero, inspector, sus 5 minutos han terminado. Callaway se puso en pie a regañadientes. Había aprendido algo, aunque aún no sabía qué. La cautela en las palabras de Hannah, el miedo en los rostros de las otras, la mujer ausente que, convenientemente, murió de fiebre. Todo sugería que algo iba muy mal en la finca Thornhill. Pero mal e ilegal eran estándares distintos, sobre todo en la Alabama de 1853. Elijah lo llevó de vuelta al exterior y cruzó el patio hacia la línea de árboles. Las 6 mujeres habían retomado su labor, pero Callaway podía sentir sus miradas al pasar. Ninguna habló ni buscó sus ojos. La tumba estaba a unas 100 yardas dentro del bosque, marcada por una cruz de madera sin nombre. La tierra estaba asentada, lo que indicaba que el entierro había ocurrido meses atrás, como afirmaban. Callaway examinó el lugar con detenimiento, sin hallar nada sospechoso. Si Rebecca hubiera muerto de fiebre y la hubieran enterrado allí, así se vería exactamente. ¿Satisfecho?, preguntó Elijah. En absoluto, dijo Callaway, pero necesitaré más pruebas para avanzar. Me quedaré en Montgomery por el futuro previsible. Puede que vuelva con más preguntas. Será siempre bienvenido, inspector. Como ve, no tengo nada que ocultar. Pero, mientras Callaway cabalgaba de regreso a Montgomery, con el sol de la tarde filtrándose entre los árboles y los sonidos de la finca apagándose a su espalda, supo que Elijah Thornhill ocultaba algo. La cuestión era qué, y si sería lo bastante ilegal como para justificar una intervención federal. La respuesta llegaría de una fuente inesperada. Una de las mujeres de la finca, hablando a través de palabras escritas meses antes, esperando a que alguien las encontrara. El inspector Callaway pasó la semana siguiente realizando entrevistas por todo Montgomery. Habló con el subastador que vendió las 7 mujeres a Elijah, con comerciantes que habían abastecido la finca durante el último año, con vecinos colindantes a las tierras de Thornhill y con miembros de las 5 familias cuyos nombres aparecían una y otra vez
vinculados al incendio de 1836. El subastador, un hombre corpulento llamado Porter Williams, recordaba con claridad la operación. «Nunca vi algo igual», dijo en su despacho sobre una tabaquería. «Entra un hombre, revisa a todas las mujeres disponibles, elige exactamente a 7 y paga un precio premium sin regatear. Normalmente, los compradores regatean, más aún por tantas a la vez». Pero el señor Thornhill contó el dinero y pidió la transferencia inmediata. Tenía un carro esperando fuera. ¿Explicó por qué quería a esas en particular? Williams negó. No pregunté. Francamente, no me importó. Una venta es una venta. Aunque sí noté que se tomó mucho tiempo hablando con cada una antes de decidir. Les preguntó por su historia, dónde habían trabajado, quiénes eran sus familias. La mayoría de compradores no se molesta en ese tipo de detalles. ¿Parecían tenerle miedo? No más del que le tenían a cualquiera. Las estaban vendiendo, inspector. El miedo era la emoción dominante en esa sala, independientemente de quién comprara. Los comerciantes contaron lo mismo. Elijah llevaba desde febrero anterior como cliente habitual, comprando suministros en cantidades que sugerían que por fin pondría a producir la tierra. Harina, azúcar, sal, aceite de lámpara, telas, herramientas, semillas. Nada extraño salvo las cantidades mayores de lo necesario para 8 personas, pero no lo bastante para levantar sospechas. Los vecinos ayudaron menos. La propiedad más cercana estaba a 3/4 de milla, de un agricultor llamado Douglas Pritchard, que cultivaba tabaco y criaba cerdos. «Desde allí no se ve gran cosa», dijo Pritchard. «Los árboles son muy densos, y yo cuido de mis asuntos. Oí que se casó con una de sus esclavas, que es cosa suya. No he oído gritos ni visto nada raro, si a eso viene». «¿Seguro? ¿Ningún sonido extraño de noche?» Pritchard vaciló. «Bueno, una noche, quizá en abril o mayo. Escuché algo que podía ser una mujer llorando, pero lejos. Podría haber sido un animal. Duró poco. Se lo mencioné a mi esposa y dijo que sería un búho. Lo dejamos pasar». Las conversaciones con las 5 familias resultaron las más reveladoras, sobre todo por lo que se negaron a decir. Richard Caldwell, patriarca de los Caldwell, recibió a Callaway en un salón cargado de humo de cigarro y dinero viejo. Tenía 71 años, era corpulento y rubicundo, y le temblaban levemente las manos al llevarse el whisky a los labios. «Thornhill está loco», soltó sin rodeos. «Siempre lo estuvo, incluso antes del incendio. Demasiado intenso, obsesionado con cosas sin importancia. La muerte de su familia terminó de quebrarlo. Casarse con una esclava. Es la última prueba de su locura». ¿Recibió cartas anónimas sobre lo que ocurre en su finca? El gesto de Caldwell se ensombreció. «Recibí varias. Todas patrañas que intentan implicarme en los delirios de Thornhill. No tuve nada que ver con ese incendio, inspector. Mi propiedad también sufrió daños. 3 graneros ardieron cuando cambió el viento. Y sí, algunos de los míos huyeron esa noche, pero los recapturaron en un mes. No tienen nada que ver conmigo». Las cartas dicen otra cosa. Las escribieron abolicionistas, o el propio Thornhill para darse importancia. En cualquier caso, son irrelevantes. Si quiere investigar un delito, investigue el robo de propiedad de Thornhill. Esas mujeres provenían de una herencia mal liquidada. Hay gravámenes sin resolver sobre esa venta. Era una desviación, obvia y torpe, pero revelaba algo. Caldwell estaba preocupado. Callaway guardó ese dato y pasó a la siguiente familia. El patrón se repitió con los Harper, los Sutton, los Bradford y los Reynolds. Todos habían recibido anónimos. Todos los descartaron como calumnias. Todos insistieron en que no tenían vínculo con Elijah, más allá de la relación tangencial creada por el incendio de 1836. Y todos, sin excepción,
parecían ansiosos por dar por terminada la charla cuanto antes. Al octavo día de la investigación, Callaway recibió un recado en el hotel. Se lo entregó un chico negro de unos 10 años, que le pasó un papel doblado y echó a correr antes de que pudiera preguntarle nada. La nota, en caligrafía cuidada y culta, decía: si quiere entender lo que ocurre en la finca Thornhill, examine los registros de propiedad de las 5 familias. Preste especial atención a las transferencias de finales de 1836 y comienzos de 1837. La verdad está a la vista. Callaway volvió a la oficina del secretario y solicitó todos los registros de esas familias desde noviembre de 1836 hasta junio de 1837. David Patterson trajo 3 voluminosos libros y los abrió sobre una mesa de lectura. «Esto llevará tiempo», dijo Patterson. «Poseen bienes considerables. ¿Qué busca exactamente?» «Lo sabré cuando lo vea», respondió Callaway. Trabajó toda la tarde y siguió hasta que Patterson tuvo que encender lámparas. Los registros eran densos y difíciles de desentrañar, llenos de lenguaje jurídico y abreviaturas que necesitaban la ayuda del escribiente. Pero, poco a poco, emergió un patrón. En los 6 meses posteriores al incendio, las 5 familias realizaron transferencias de propiedad significativas. Los Caldwell vendieron a 3 personas esclavizadas a una plantación en Georgia. Los Harper vendieron 5 a un comprador en Luisiana. Los Sutton, Bradford y Reynolds hicieron operaciones similares, cada cual vendiendo o trasladando pequeños grupos a lugares lejanos. Aisladas, las transacciones no llamaban la atención. Las familias plantadoras compraban y vendían esclavos con regularidad, ya fuera por finanzas o como castigo para romper familias. Pero, en conjunto, el dibujo sugería otra cosa. Estaban retirando sistemáticamente a personas concretas de sus propiedades y enviándolas donde no pudieran ser interrogadas sobre lo ocurrido la noche del incendio. Callaway hizo una lista de nombres de los documentos de transferencia y la cruzó con los nombres de los diarios de Elijah, que había recuperado en su primera visita. La coincidencia era llamativa. Casi todas las personas vendidas o trasladadas a comienzos de 1837 aparecían en las notas meticulosas de Elijah. Y había más. Entre los nombres figuraban parentescos que conectaban con las 7 mujeres compradas en 1852. La madre de Hannah había sido de los Caldwell y la trasladaron a Georgia en enero de 1837. La abuela de Ruth trabajó para los Harper y fue vendida a Luisiana. Leah, Dinah, Judith, Naomi y Rebecca mostraban vínculos similares. Lazos familiares con personas que estuvieron en o cerca de esas propiedades la noche del fuego y que luego fueron removidas con rapidez. Elijah no había elegido al azar. Las seleccionó por quiénes eran sus familias, por lo que esas familias podían saber de los hechos del 3 de noviembre de 1836. A la mañana siguiente, Callaway volvió a la finca sin avisar. Elijah trabajaba en el huerto, atando tomateras con tiras de tela. Al ver a Callaway levantar la vista, no dejó de trabajar. ¿Tan pronto de regreso, inspector? Creí que habíamos terminado. Quiero ver sus diarios, dijo Callaway, los que llevó durante sus 15 años de aislamiento. Elijah se irguió despacio, sacudiéndose la tierra de las manos. Mis diarios son propiedad privada, inspector. No tiene derecho legal a ellos. No pido un derecho, pido cooperación, a menos que prefiera que vuelva con alguaciles federales y una orden para registrar cada pulgada de esta propiedad. La amenaza quedó suspendida entre ambos. Elijah estudió el rostro de Callaway un largo rato y luego señaló la casa con la cabeza. Pase. El despacho estaba en el segundo piso, una sala pequeña con una única ventana al patio trasero. 3 paredes cubiertas de estanterías atiborradas de libros de cuentas, diarios y papeles sueltos atados con cuerdas. Un escritorio bajo la ventana
cubierto de mapas del condado de Montgomery y alrededores. Elijah sacó una silla de madera y le indicó a Callaway que se sentara. «Aquí hay 15 años de mi vida», dijo en voz baja, pasando la mano por una estantería. «Cada día anotado, cada detalle registrado. ¿Qué espera encontrar exactamente? La verdad de por qué compró a esas 7 mujeres». Elijah tomó 3 diarios y los dejó sobre el escritorio. «Entonces lea, inspector. Pero sepa que lo que encuentre no cambiará nada. No he infringido la ley». Callaway abrió el primero y empezó a leer. Las entradas arrancaban a fines de noviembre de 1836, pocos días después del incendio. La caligrafía temblaba al principio. Palabras de un hombre en duelo agudo. Margaret se ha ido. Emily se ha ido. Catherine se ha ido. La casa es ceniza. No me quedan más que preguntas y la necesidad de respuestas. Las páginas siguientes narraban la caída de Elijah en la obsesión. Contrató investigadores, entrevistó testigos y pasó semanas reconstruyendo aquella noche. La fuga desde la plantación Caldwell llevaba meses planificándose, coordinada por un organizador desconocido, con vínculos a través de la red de plantaciones del condado de Montgomery. El fuego en la casa de Elijah no fue accidente ni daño colateral. Fue deliberado, provocado por alguien que conocía la distribución de su propiedad y que entendía que el incendio sería la distracción mientras los fugitivos se dirigían al norte. ¿Pero quién lo prendió? Los investigadores no hallaron pruebas concluyentes, y los Caldwell presionaron para que cerraran el caso rápido. Demasiadas preguntas sobre la fuga podían destapar verdades incómodas sobre la seguridad de su propia plantación y la posibilidad de que trabajadores de confianza hubieran estado tramando rebelión. El diario mostraba que Elijah siguió indagando mucho después de que las vías oficiales se dieran por vencidas. Pasó meses, luego años, localizando a cualquiera que pudiera saber algo. Entrevistó a peones de campo, criados de casa, capataces y negros libres de Montgomery que hubieran oído rumores. Lenta y penosamente, armó el cuadro de lo ocurrido. La fuga la organizó una red que incluía a esclavizados y a libres de la zona. El fuego en su casa lo prendieron 3 personas, 2 hombres y una mujer, que habían trabajado en propiedades de las 5 familias. La mujer había servido en la casa de los Caldwell. Uno de los hombres trabajó para los Harper. El otro pertenecía a los Reynolds. Los 3 escaparon esa noche y nunca fueron capturados, pero Elijah averiguó sus nombres: Samuel, Marcus y Dinah, y, lo que es aún más decisivo, había averiguado los nombres de sus parientes que seguían en la zona, personas que quizá conocían el plan, que tal vez lo habían facilitado y que cargaban con la culpa de lo ocurrido a su familia. Callaway levantó la vista del cuaderno. «Has estado siguiendo a sus descendientes, a sus hijos, hermanos y primos», afirmó Elijah. «A cualquiera que pudiera conservar el relato de lo sucedido, que hubiera oído confesiones o visto pruebas». «¿Y las 7 mujeres que compraste están todas emparentadas con quienes escaparon aquella noche?» «No todas, pero la mayoría». La voz de Elijah sonó plana, sin matiz. «Hannah es sobrina de Dinah, la mujer que prendió el fuego. El padre de Ruth era hermano de Samuel. La madre de Lea era prima de Marcus. Los vínculos existen, inspector. Están en registros de 3 condados. Me llevó 15 años hallarlos». «Así que esto es venganza», dijo Callaway. «Compraste a estas mujeres para castigarlas por lo que hicieron sus familiares». El semblante de Elijah no varió. «Las compré para conocer la verdad. Sus familias guardan historias, recuerdos transmitidos de generación en generación. Necesitaba escuchar esos relatos». «¿Y lo lograste? ¿Te contaron lo que querías saber?» Por primera vez, algo parecido al dolor cruzó el rostro de Elijah. «Algunas, sí. Hannah sabía más que las demás.
Su tía, Dinah, había contado a los suyos lo de aquella noche antes de huir al norte. El incendio debía ser solo una distracción, nada más. No sabían que había gente en casa. Mi estudio estaba separado de la casa principal, y asumieron que yo estaría allí, a salvo. Nunca pretendieron matar a mi esposa y a mis hijas. Las palabras quedaron suspendidas en la pequeña estancia, y Callaway sintió un escalofrío pese al calor de la tarde. Pero murieron igual. Murieron igual, repitió Elijah en voz baja. Y Dinah, Samuel y Marcus escaparon hacia la libertad mientras yo enterraba a los míos. Las 5 familias ayudaron a encubrirlo. Se aseguraron de que nadie hiciera demasiadas preguntas, porque no querían que se examinara cómo los esclavizados de sus propiedades habían organizado una fuga tan eficaz. Vendieron a cualquiera que pudiera hablar, dispersaron a los testigos por todo el sur y cerraron filas. Callaway cerró el diario. Entonces, has pasado 15 años planificando venganza. ¿Qué les hiciste a estas mujeres, Elijah? ¿Qué fue de Rebecca? Elijah se volvió hacia la ventana, mirando el patio trasero donde las 6 mujeres seguían trabajando. No hice nada ilegal, inspector. Todo lo que he hecho se ajusta a las leyes de este estado y de esta nación. Esa es la terrible realidad que tendrá que aceptar. Eso no es una respuesta. Es la única que obtendrá de mí, endureció el tono Elijah. Si quiere saber más, pregúntele a ellas. Pregúntele a Hannah. Le dirá la verdad. Toda, si formula las preguntas correctas. Callaway se puso en pie, con la frustración en aumento. Te lo estoy preguntando ahora. ¿Qué pasó con Rebecca? Elijah sostuvo la mirada. Murió de fiebre, como le dije. Está enterrada en el bosque, como ya vio. Todo lo demás son conjeturas y suspicacias. Inspector, no tiene prueba de delito alguno, porque no se ha cometido ninguno. Entonces, ¿por qué las cartas anónimas? ¿Por qué alguien haría tanto esfuerzo por llamar la atención si aquí no ocurre nada ilegal? Por primera vez, Elijah sonrió, y fue una de las expresiones más inquietantes que Callaway había visto jamás. Porque, a veces, inspector, la ley y la justicia no son lo mismo. Y, a veces, quienes mejor lo entienden son quienes más sufren bajo la protección de esa ley. Esa tarde, Callaway abandonó la finca con copias de varias páginas de los diarios que Elijah le permitió llevarse, pero sin una prueba sólida de irregularidades. Los cuadernos mostraban obsesión, duelo y un plan de 15 años para reunir información sobre los responsables de la muerte de su familia, pero no evidenciaban crímenes. De vuelta en el hotel, Callaway extendió los documentos sobre la cama e intentó ordenar lo aprendido. Elijah había comprado a 7 mujeres vinculadas con las familias de quienes huyeron en 1836. Se había casado con una de ellas. Una había muerto en circunstancias dudosas. Las demás seguían en su propiedad, claramente atemorizadas, aunque sin daños físicos que dejaran rastro. ¿Cuál era el verdadero propósito de Elijah? ¿Solo interrogarlas para reconstruir la verdad de aquella noche? ¿O había algo más oscuro? ¿Algo que no dejaba huella legal? La respuesta llegó 3 días después desde una fuente inesperada. Una mujer llamó a la puerta del cuarto de Callaway poco después del amanecer del 19 de septiembre de 1853. Pequeña y anciana, tal vez 70 años, llevaba el cabello gris recogido bajo un pañuelo amarillo descolorido. Le temblaban las manos mientras apretaba contra el pecho un papel doblado. Inspector Callaway. Su voz apenas superó un susurro. Sí. ¿En qué puedo ayudarla? Tengo algo que usted debe ver. Algo que Hannah me encargó entregarle, pero solo si ella no podía venir. Callaway abrió más la puerta. Pase, por favor. La mujer entró con cautela, mirando por el pasillo como temiendo que la siguieran.
Se sentó en el borde de la única silla, rígida por la tensión. Me llamo Abigail Tate. Soy mujer libre. Trabajo de costurera en el pueblo. Hannah vino hace 6 meses y me pidió que guardara este papel. Dijo que, si le ocurría algo, o si un inspector federal venía haciendo preguntas, debía dárselo. Le entregó el papel. Estaba suavizado por tantos dobleces, con los bordes deshilachados. La caligrafía era cuidadosa y, sorprendentemente, culta. La tinta había virado a marrón. Me llamo Hannah. Escribo esto en marzo de 1853, un año después de que el señor Thornhill me comprara a mí y a otras 6 mujeres en una subasta. Lo escribo porque creo que quizá no sobreviva a lo que sucede aquí, y alguien debe conocer la verdad. El señor Thornhill no es cruel como la mayoría entiende la crueldad. No nos golpea ni nos mata de hambre. La casa es confortable. Tenemos comida y ropa suficientes. Pero somos prisioneras de formas más terribles que unas cadenas. Se casó conmigo 3 meses después de llegar, porque necesitaba una esposa para que su plan pareciera normal ante la comunidad. Pero el matrimonio es una representación. Nunca me ha tocado como un marido a una esposa. Nunca me ha alzado la voz. Pero cada día hace preguntas sobre mi tía, Dinah, sobre lo que le dijo a mi madre antes de huir al norte, sobre la noche del incendio, sobre quién sabía qué y cuándo, sobre las otras familias, sobre conexiones entre trabajadores de distintas plantaciones, sobre cómo corría la información por la comunidad. Al principio intenté no responder. Luego entendí que resistirse era inútil. Ya sabía la mayor parte de lo que preguntaba. Había pasado 15 años investigando y documentando, trazando el cuadro de aquella noche y de la red que hizo posible la fuga. Solo quería confirmaciones, detalles, las historias humanas detrás de los datos, así que se lo conté. Le conté todo lo que sabía de mi tía Dinah, que llevaba meses en la planificación, que el fuego era solo una distracción, que jamás se perdonó la muerte de la esposa y las hijas del señor Thornhill. Le hablé de las 5 familias y de cómo encubrieron la fuga para proteger su reputación. Le repetí cada historia que me dijo mi madre, cada rumor que oí, cada vínculo que conocía. Cuando terminé, me dio las gracias. Luego llevó a Ruth a su despacho y empezó a hacerle las mismas preguntas. Entendí que no estábamos aquí para ser castigadas. Estábamos aquí para ser documentadas. El señor Thornhill está creando un registro de lo sucedido contado por las voces de quienes tenían a sus familias implicadas. Nos trata bien porque nos necesita sanas y lúcidas. Se casó conmigo porque necesitaba a alguien de confianza que le ayudara en su trabajo. Pero Rebecca se negó a colaborar. No quiso hablarle ni responder. Dijo que su abuela había huido al norte y que no traicionaría su memoria ayudando al hombre cuya familia murió en aquella fuga. El señor Thornhill no la forzó ni la castigó. Simplemente dejó de alimentarla. Fue poco a poco. Primero, raciones más pequeñas. Luego, solo pan y agua. Después, 3 días sin nada. Intentamos compartir nuestra comida, pero él nos vigilaba siempre. Cualquier bocado que le diéramos se nos descontaba a nosotras. Al día siguiente, Rebecca estaba más débil. Le suplicó que la dejara hablar, decirle lo que quisiera saber, pero ya estaba demasiado débil para recordar con claridad. La fiebre llegó poco después, provocada por el hambre y la desesperación. Murió el 11 de marzo de 1853. La enterramos en el bosque. El señor Thornhill hizo un breve responso, leyendo la Biblia como si hubiera muerto de forma natural. Y, ante la ley, quizá así fue. Nunca la golpeó. Nunca le negó el agua. Solo retiró la comida, lo cual entra en su derecho legal como dueño. Esto es lo que hace el señor Thornhill. Se ampara en la ley mientras nos destruye por dentro. Usa nuestro miedo, nuestro hambre y nuestra desesperación como armas, y nada de eso
constituye un delito. Escribo, porque creo que otras pueden seguir el camino de Rebeca. Lea lleva días preguntándose por qué debemos contarle todo. Si no, estaremos alimentando su obsesión en vez de calmarla. Dinah lleva 3 semanas sin hablar. Temo por ambas. Si está leyendo esto, Inspector Callaway, o quien sea, sepa que el señor Thornhill no ha cometido crimen alguno bajo las leyes de Alabama o de los Estados Unidos. Pero ha levantado un infierno que funciona dentro de esas leyes. Una cárcel hecha de derechos de propiedad. No nos golpean ni nos matan a trabajo. Nos borran, una a una, con métodos que no dejan rastro. No sé si usted puede detenerlo, pero al menos alguien sabrá la verdad. La carta iba firmada por Hannah y fechada el 17 de marzo de 1853, 6 meses antes de que Callaway llegara a Montgomery. Él alzó la mirada hacia Abigail Tate, que lo observaba con una mezcla de esperanza y desesperación. ¿Por qué Hannah no vino en persona? «No puede salir de la propiedad», dijo Abigail. «El señor Thornhill no cierra con llave ni en cadena, pero vigila sin descanso, y ella tiene miedo. Si supiera que escribió esto, si supiera que me lo dio, también le retiraría la comida». Terminó Callaway con gesto sombrío. Abigail asintió. «Dijo que usted parecía un hombre dispuesto a ayudar, pero que también estaba atado por la ley, igual que el señor Thornhill. No sabía si esta carta serviría de algo, pero tenía que intentarlo». Callaway volvió a leer, con la mente recorriendo precedentes y estatutos. El hambre como método de control no estaba prohibida de forma expresa cuando se aplicaba a personas esclavizadas. El propietario tenía derecho a disciplinar su propiedad con márgenes amplísimos. Mientras Elijah no matara directamente, mientras pudiera alegar enfermedad o negativa a comer en vez de inanición deliberada, actuaba dentro de la legalidad, pero tenía que existir alguna vía, algún enfoque que permitiera la intervención federal. «Abigail, necesito que haga algo», dijo con cuidado. «Debe llevar un mensaje a Hannah. Dígale que volveré esta tarde a la finca y que necesito hablar con ella a solas. Que busque la forma de quedarse sin Elijah, aunque sea por unos minutos». «¿Cómo lo logrará?» «No lo sé. Pero si es tan inteligente como demuestra esta carta, encontrará el modo». Abigail salió por la puerta trasera del hotel, y Callaway pasó 3 horas preparando su estrategia. Necesitaba pruebas válidas ante un tribunal federal. Algo que mostrara una violación clara de derechos de propiedad o de las leyes de comercio interestatal. La carta de Hannah era un testimonio poderoso, pero insuficiente por sí sola. Hacían falta pruebas físicas, testigos, algo tangible. Llegó a la finca a las 2 de la tarde. Elijah estaba en el ahumadero, preparando carne para el invierno. Al verlo, mantuvo un gesto neutro. «De nuevo por aquí, inspector. Empiezo a pensar que disfruta de nuestras charlas. Necesito hablar otra vez con Hannah, a solas, esta vez, sin usted». Elijah dejó el cuchillo. «¿Con qué fundamento?» «En calidad de esposa legal, ella tiene derechos que trascienden la ley de propiedad. Investigo denuncias de abuso y debo entrevistarla sin la presencia del presunto responsable». El argumento era endeble, apenas sostenido por la ley, pero Elijah lo sopesó largo rato y asintió despacio. «De acuerdo. Hannah está en la casa, preparando la cena. Puede hablar con ella en el salón. Yo me quedaré fuera». Callaway encontró a Hannah donde él dijo, en la cocina, sobre una olla de estofado. Al entrar, se cruzaron las miradas. En ese breve instante, él supo que Abigail había cumplido. «Señora Thornhill», dijo con formalidad, «necesito hablar en privado. Su esposo ha autorizado que conversemos en el salón». Hannah se secó las manos en el delantal y lo acompañó al frente. Callaway se colocó de modo que dominara las ventanas, para asegurarse de que Elijah
no pudiera acercarse sin ser visto. Hannah se sentó en el sofá, más relajada que en su primer encuentro. «¿Recibió mi carta?», dijo quedo. No era una pregunta. «Sí, me la trajo esta mañana Abigail Tate». «Entonces ya sabe lo que pasa aquí». «Sé lo que usted me ha contado. Pero necesito más, Hannah. Necesito pruebas que resistan en un tribunal». La carta describe inanición, pero si no demuestro que Elijah retiró la comida con intención de dañar o matar a Rebecca, no bastará para justificar la intervención federal. Hannah apretó las manos en el regazo. ¿Qué tipo de pruebas? Testigos, pruebas materiales. Cualquier cosa que evidencie un patrón de abuso más allá de lo que permite la ley de propiedad. Somos 6 las que podemos declarar. ¿No es suficiente? No cuando la ley estatal las considera propiedad. Su testimonio tiene un peso legal limitado. Necesito algo más. Hannah guardó silencio un momento, mirando sus manos. Luego dijo muy bajito: «Hay otra carta. Rebecca la escribió antes de morir, mientras aún tenía fuerzas. La escondió en el sótano de raíces, bajo una tabla suelta junto al muro del fondo. Sé dónde está, pero no puedo sacarla sin que el señor Thornhill me vea». El pulso de Callaway se aceleró. «¿Qué dice?» «No lo sé. La escribió a escondidas durante varios días. Dijo que era su testimonio, la prueba de lo que él hacía, que si alguien venía a investigar, debía encontrarla y leerla. ¿Puede dibujarme un croquis exacto del escondite?» Hannah miró hacia la ventana, comprobando dónde estaba Elijah. Seguía visible, de espaldas, junto al ahumadero. Sacó un trozo de papel y un lápiz corto del bolsillo del delantal, y trazó con rapidez el interior del sótano. «Aquí», indicó, marcando un punto al fondo. «3 tablas desde la esquina, suelta por un extremo. Levántela con cuidado». Callaway guardó el papel. «Tendré que registrar oficialmente la propiedad, con permiso de Elijah o con orden judicial. Nunca dará permiso, y cuando vuelva con una orden, la carta habrá desaparecido. Revisa el sótano cada pocos días. Entonces tendré que buscar otra vía». Callaway se puso en pie. «Hannah, lo que ha hecho, escribir esa carta, hacerla llegar, es de una valentía enorme. Pero debe entender que, incluso con el testimonio de Rebecca, quizá no pueda sacarlas de aquí. La ley ampara los derechos de Elijah como dueño y como esposo». «Lo sé», respondió con serenidad resignada, «pero al menos alguien sabrá la verdad. Al menos lo que hace no seguirá oculto». Callaway salió al patio y buscó a Elijah, que se lavaba las manos en la bomba de agua. «Necesito inspeccionar a fondo su propiedad», dijo. «Edificios, sótano, todo». Elijah se secó despacio con un trapo. «¿Tiene una orden, inspector?» «Puedo conseguirla». «Entonces, consígala. Hasta que no tenga autoridad legal para registrar mi propiedad, debo negarme. Como le he repetido, no he quebrantado ley alguna. Si cree lo contrario, demuéstrelo por los cauces adecuados». Callaway cabalgó de regreso a Montgomery, frustrado, pero no vencido. Ya tenía la carta de Hannah, su testimonio sobre el mensaje oculto de Rebecca y una idea cada vez más clara del método de Elijah. Tal vez no bastara para condenar, pero quizás sí para presionar a un juez y obtener una orden de registro. Esa noche redactó la solicitud formal, citando la carta de Hannah como indicio de circunstancias sospechosas en la muerte de Rebecca y sosteniendo que era imprescindible un registro minucioso para descartar delito. La presentó a la mañana siguiente ante el juez Wickham. Wickham la leyó despacio, con gesto inescrutable. Tenía 62 años, veterano del sistema legal de Alabama, conocido por su interpretación estricta de los derechos de propiedad. «Inspector Callaway», dijo al fin, «lo que describe aquí, si es cierto, es moralmente repugnante.
pero no estoy seguro de que vulnere un precepto concreto. Una mujer murió en circunstancias dudosas, señoría. La ley federal exige investigar si pueden verse afectados derechos de propiedad interestatales. La mujer fue comprada legalmente en una subasta estatal. Su muerte se produjo en propiedad privada. A menos que demuestre que fue consecuencia de actos que infringen estatutos federales específicos, no veo base para una orden. ¿Y el testimonio de las otras mujeres? Presenciaron lo ocurrido. Son esclavas, inspector. Su testimonio no tiene validez en los tribunales de Alabama. Usted lo sabe tan bien como yo. Callaway se inclinó hacia adelante. Entonces cambie la ley, señoría. O, al menos, permítame buscar pruebas que sostengan cargos federales al amparo del comercio interestatal. Wickham guardó un largo silencio. Luego firmó la orden. Tiene 24 horas, inspector. Registre la propiedad a fondo. Pero entienda que, si no haya indicios claros de vulneraciones bajo jurisdicción federal, la investigación termina. No autorizaré más injerencias en los derechos del señor Thornhill, basadas únicamente en objeciones morales a cómo los ejerce. Con la orden en la mano, Callaway volvió esa tarde a la finca, acompañado por 2 marshals federales de Mobile, que habían llegado a primera hora en respuesta a su petición. Elijah los esperaba en la verja, imperturbable. «Tengo una orden», dijo Callaway, entregándole el documento. Elijah lo leyó con cuidado y abrió el portón. «Registre cuanto quiera, inspector. No hallará nada ilegal». El registro llevó 3 horas. Callaway y los marshals revisaron cada edificio, estancia y rincón. Hallaron la tumba en el bosque, justo como se describía. Inspeccionaron la casa, el ahumadero, los cuartos del servicio y, por fin, el sótano de raíces. El lugar era fresco y oscuro, iluminado solo por la lámpara que llevaba Callaway. Las paredes estaban forradas de estantes con conservas, tubérculos y provisiones. Callaway avanzó hasta la esquina del fondo. Contó las tablas según el croquis de Hannah. 3 desde la esquina, suelta por un extremo. Se arrodilló y levantó con cuidado. La tabla cedió sin resistencia y dejó a la vista un pequeño hueco. Dentro había un papel doblado, amarilleado por la humedad y el tiempo, con la tinta desteñida pero legible. Callaway lo abrió con cautela y leyó a la luz de la lámpara. La escritura era temblorosa y débil, pero el mensaje nítido. «Me llamo Rebecca. Estoy muriendo porque me negué a decirle al señor Thornhill lo que quería saber sobre mi abuela, que huyó al norte en 1836. No me ha golpeado, ni me ha matado a trabajos. Simplemente ha dejado de alimentarme, un poco más cada día, hasta que no pude sostenerme en pie. Así castiga la desobediencia. Así nos controla. Cuando alguien lea esto, ya estaré muerta. Pero quiero que sepan que escogí la muerte antes que traicionar la memoria de mi abuela. Quiero que alguien sepa lo que hace el señor Thornhill, aunque esté dentro de sus derechos legales. Quiero que sepan que somos seres humanos, no propiedades, y merecemos ser recordadas». La carta estaba fechada el 9 de marzo de 1853, 2 días antes de la muerte de Rebecca, según la carta de Hannah. Callaway salió del sótano con el documento en la mano, repasando precedentes en su mente. Era una prueba de inanición deliberada, testimonio escrito por la propia víctima. ¿Bastaría? Rebecca había admitido, con sus palabras, que Elijah actuaba amparado por sus derechos legales y que ella se negó a colaborar. A ojos de la ley de Alabama, Elijah había ejercido sus prerrogativas de propietario, disciplinando a una esclava díscola mediante la retirada de alimento. Pero quizá, solo quizá, había una rendija por la que entrar. Callaway encontró a Elijah junto a la casa, observando el registro con una expresión de paciente tolerancia. «He hallado la carta de Rebecca»,
dijo Calloway. Su testimonio sobre cómo la dejaste morir de hambre. No la maté de hambre, respondió Elijah con calma. Reduje sus raciones como castigo por desobedecer. Murió de fiebre, debilitada por negarse a comer lo poco que se le daba. La ley permite a los dueños disciplinar su propiedad como consideren. La ley también tiene límites. Incluso en Alabama, una inanición deliberada que cause la muerte puede considerarse destrucción de propiedad perteneciente al patrimonio que te la vendió. Eso entra en jurisdicción federal bajo la normativa de comercio interestatal. La argumentación era forzada, con escaso respaldo en precedentes, pero el gesto de Elijah se tensó levemente. Está forzando la mano, inspector. Tal vez. Pero ahora tengo 2 cartas, testimonios escritos de mujeres presentes, y causa probable para arrestarte mientras continúa la investigación. Puedes venir por tu propio pie, o puedo ordenar a los marshals que te lleven. Elijah permaneció inmóvil un largo rato. Luego asintió despacio. Iré voluntariamente. Pero esto jamás llegará a juicio, inspector. Lo sabes tan bien como yo. Ningún juez de Alabama condenará a un hombre blanco por la forma en que disciplina su propiedad. Ya veremos, dijo Calloway. Sin embargo, mientras los marshals conducían a Elijah, comprendió que probablemente tenía razón. El juicio de Elijah Thornhill comenzó el 2 de noviembre de 1853, exactamente 17 años, y un día después del incendio que mató a su familia. Se celebró en el Tribunal Federal de Mobile, bajo la presidencia del juez Harrison Carmichael, uno de los pocos magistrados de la región con fama de fallar ocasionalmente contra propietarios en casos de abuso evidente. La sala estaba abarrotada. El caso era sensacionalista. Un hombre blanco juzgado por dejar morir de hambre a su esclava, acusado a partir de cartas escritas por mujeres esclavizadas. La acusación, dirigida por Calloway y el abogado federal Robert Ashton, cimentó su causa en la carta de Rebecca y en el testimonio de Hannah sobre el modo sistemático en que Elijah interrogó y controló a las 7 mujeres. La defensa, a cargo del prestigioso abogado de Montgomery Charles Rutherford, sostuvo que Elijah actuó dentro de sus derechos legales como propietario, que Rebecca murió de fiebre y no de inanición, y que su propia carta admitía desobediencia y negativa a comer lo que se le ofrecía. Al tercer día de juicio, llamaron a declarar a Hannah. Era extraordinario que una persona esclavizada testificara, y menos aún en un tribunal federal, pero Carmichael dictaminó que, como esposa legal de Elijah, Hannah tenía una capacidad limitada para declarar sobre hechos de su hogar. Subió al estrado con un sencillo vestido azul y el cabello recogido bajo un pañuelo blanco. Respondió con voz firme a las preguntas de Ashton sobre la vida en la finca Thornhill. Las preguntas de Elijah, el miedo cotidiano, y cómo vio a Rebecca apagarse hasta morir. Llegó el contrainterrogatorio. Rutherford se acercó con una simpatía estudiada. Señora Thornhill, ha descrito a su esposo como controlador y obsesivo. Sin embargo, se casó con usted, le dio su apellido, la convirtió en la señora de la casa. ¿Por qué hacerlo si su único propósito era castigarla? Hannah sostuvo la mirada. Se casó conmigo porque necesitaba a alguien que lo ayudara en su trabajo, alguien de confianza, para organizar a las demás y asegurar que cooperaran con sus preguntas. Me eligió porque yo estaba dispuesta a decirle lo que quería saber. Entonces cooperó voluntariamente. Cooperé para sobrevivir. ¿Alguna vez su marido la golpeó, le negó comida o la maltrató físicamente? No. ¿Proporcionó abrigo, ropa y alimentos suficientes para usted y las otras mujeres? Sí. Entonces, ¿en qué consistió la crueldad? ¿Qué ley vulneró? Hannah guardó silencio un instante. Luego habló con extremo cuidado. No vulneró ninguna ley. Esa es la tragedia. Todo lo que hizo,
cada método para controlarnos, para quebrar el ánimo de Rebeca, para convertirnos en prisioneras en esa casa, era legal. La ley protege su derecho a poseernos, a disciplinarnos, a hacer con nosotras lo que quiera, mientras no nos destruya abiertamente. Y, aun cuando nos destruye, como hizo con Rebeca, puede alegar accidente, consecuencia de su desobediencia. El gesto de Rutherford se endureció. Así que admite que la muerte de Rebeca se debió a su negativa a cooperar. Admito que murió porque mi marido dejó de alimentarla. Si eso es culpa de ella, o de él depende de si usted cree que los seres humanos tienen derecho a resistirse a sus dueños. La sala estalló en murmullos y el juez Carmichael exigió silencio. Rutherford insistió con más preguntas, tratando de minar la credibilidad de Hannah o arrancarle que Elijah actuó dentro de la ley. Pero ella se mantuvo firme. Cada respuesta reconocía la legalidad de los actos de él, y a la vez dejaba al descubierto el horror moral subyacente. Cuando Hannah bajó del estrado, Callaway sintió un atisbo de esperanza. Su testimonio había sido potente, mostrando un abuso sistemático operativo dentro del marco legal. ¿Bastaría? La fiscalía llamó a 3 testigos más, Ruth, Leah y Dinah, que declararon sobre el miedo que regía la vida diaria, sobre el uso de la comida como control y sobre el lento declive de Rebeca. La defensa replicó con el subastador que había vendido a las mujeres, vecinos que no vieron signos de abuso y un médico que sostuvo que la fiebre era causa común de muerte entre personas esclavizadas y que la inanición es difícil de probar sin examen del cuerpo. Al 7º día, Elijah declaró. Estaba sereno, casi imperturbable, mientras Rutherford lo guiaba. Describió el incendio que mató a su familia, sus 15 años de investigación y su decisión de comprar a las 7 mujeres por sus vínculos con aquella noche. Quería entender, dijo con calma. Necesitaba saber por qué murieron mi esposa y mis hijas. La investigación oficial se cerró en semanas. Las familias implicadas encubrieron sus lazos y nadie me decía la verdad. Así que busqué a los descendientes de quienes participaron y les hice preguntas. Algunas, como Hannah, cooperaron. Otras, como Rebeca, se negaron. Castigué a las que se negaron, como era mi derecho legal. ¿Pretendía usted matar a Rebeca?, preguntó Rutherford. No. Pretendía convencerla de cooperar. Cuando enfermó, le di la atención médica que pude, pero estaba débil por no comer adecuadamente y la fiebre la venció. ¿Se arrepiente de su muerte? Elijah vaciló un momento. Lamento que sintiera la necesidad de resistirse con tanta fuerza. Lamento que muriera antes de contar lo que su abuela sabía. Pero no me arrepiento de intentar descubrir la verdad sobre lo que le pasó a mi familia. Ashton se levantó para el contrainterrogatorio. Señor Thornhill, habla de búsqueda de la verdad. ¿No es más exacto decir que buscaba venganza? ¿Venganza contra quién? Los que prendieron el fuego huyeron al norte hace 17 años. Nunca los veré juzgados. Las familias que encubrieron su participación están blindadas por su riqueza y posición. ¿Qué venganza podría importar? Venganza contra los descendientes de los fugados. Una venganza hecha de tortura psicológica y hambre. No quebranté leyes, señor Ashton. Todo lo que hice fue dentro de mis derechos de propietario. ¿Eso no lo hace moral? No, admitió en voz baja. No lo hace. Pero no estamos aquí para debatir moralidad, sino legalidad. Y, legalmente, no he hecho nada malo. Fue una sinceridad demoledora que expuso el corazón del problema. Elijah había actuado dentro de la ley, usando las estructuras jurídicas de la esclavitud para dar curso a una obsesión que causó al menos una muerte. Si esas estructuras lo amparaban, ¿cómo condenarlo? El juicio duró 11 días. En su alegato final,
Ashton dibujó a Elijah como un hombre consumido por el duelo que retorció la ley para servir a su obsesión, que convirtió personas en herramientas de su búsqueda, que montó un sistema de tortura legal solo porque la propia ley era injusta. Rutherford cerró centrado en los derechos de propiedad, en el precedente de condenar a un hombre por disciplinar lo suyo, y en el peligro de permitir que el testimonio de personas esclavizadas prevaleciera sobre los derechos legales de un blanco. Carmichael deliberó 2 días. El 15 de noviembre de 1853, volvió a la sala y leyó el veredicto. Este tribunal se halla en una posición imposible. Se nos pide decidir sobre actos moralmente reprobables, pero legalmente protegidos. El señor Thornhill ha admitido retirar comida de forma sistemática a Rebecca, como castigo. Ha admitido que su muerte resultó, al menos en parte, de la debilidad causada por ese castigo. Bajo cualquier estándar moral razonable, esto es abuso y quizá asesinato. Sin embargo, este tribunal no se rige por estándares morales, sino por la ley. Y, según las leyes de Alabama y de los Estados Unidos, las personas esclavizadas son propiedad. Los propietarios pueden disciplinar su propiedad con márgenes amplísimos, raramente delimitados y difíciles de aplicar. La Fiscalía sostiene que el señor Thornhill cruzó esos márgenes, que la inanición deliberada con resultado de muerte constituye destrucción de propiedad que vulnera normas de comercio interestatal. Es un argumento creativo, pero no hay precedente suficiente. Por tanto, este tribunal declara a Elijah Thornhill no culpable de los cargos. La sala estalló. Unos aplaudieron, otros gritaron indignados. Carmichael exigió orden, pero ya era tarde. Elijah salió libre del juzgado. Callaway se quedó fuera, en el frío de noviembre, mirando cómo Elijah subía al carruaje de regreso a Montgomery. Hannah estaba a su lado, esperando. Miró una vez a Callaway, y en ese gesto él vio algo inesperado. No desesperación, sino una calma resuelta. 3 semanas después, Callaway recibió un telegrama en su oficina de Mobile. Venga a Montgomery de inmediato. Finca Thornhill. Algo que debe ver. Marshall Gaines. Llegó a la tarde siguiente. La propiedad estaba rodeada de autoridades locales. Gaines lo recibió en la verja, pálido. Inspector, le debo una disculpa. Tenía razón en todo. ¿Qué ha pasado? Elijah Thornhill está muerto. Y lo que hallamos en su casa, debe verlo. El despacho del segundo piso se había transformado. Las paredes, cubiertas de papeles, cientos, no solo con la investigación de 15 años, sino con algo más complejo. Mapas con la ubicación actual de todos los vinculados a las familias de la fuga de 1836. Listas con edades, oficios, parentescos. Más inquietantes aún, documentos fechados después del juicio. Callaway encontró a Hannah en el salón, sentada con las manos entrelazadas. ¿Qué ocurrió, Hannah? Volvió del juicio cambiado, dijo en voz baja. Triunfante, pero vacío. Demostró su punto, que la ley lo protegía, pero no consiguió lo que de verdad quería. No devolvió a su familia. No calmó su culpa. ¿Cómo murió? Dejó de comer. Lo mismo que hizo con Rebecca, se lo hizo a sí mismo. Rechazó cada comida. Pasó 11 días en su despacho, cada vez más débil, hasta que su corazón se detuvo. Lo encontré hace 4 días. Callaway la observó con atención. Pudo pedir ayuda, llamar a un médico. Pude, asintió Hannah, pero fue su decisión. Y la respeté, como él respetó, a su terrible manera, la de Rebecca. ¿Hay algo más, verdad? Hannah abrió un cajón del aparador y sacó un sobre grueso. Me pidió que se lo entregara cuando muriera. Dijo que usted sería el único capaz de entender. Dentro había una carta de puño y letra de Elijah, fechada el 18 de noviembre de 1853. Inspector Callaway, si lee esto,
He muerto por mi propia mano, o, mejor dicho, por rehusar sostenerme. El juicio demostró lo que siempre supe, que actué dentro de la ley, mientras violaba todo principio moral. Pero también demostró otra cosa, que el crimen es la propia ley. Durante 17 años, culpé a quienes prendieron el fuego que mató a mi familia. Pasé 15 años siguiendo a sus descendientes, trayendo a 7 mujeres a mi propiedad para interrogarlas, forzarlas a revelar secretos. Me convencí de que buscaba justicia, verdad. El juicio me hizo ver en qué me convertí. Usé la protección legal de la esclavitud para ejecutar una venganza personal. Convertí a seres humanos en instrumentos de mi obsesión. Me volví aquello que odiaba. Alguien que destruye familias, arrebata libertad y usa el poder para infligir sufrimiento. Rebeca murió porque fui demasiado ciego para comprender que su resistencia era más honorable que mi empeño. Eligió la muerte antes que traicionar a su abuela. Esa elección tuvo más integridad que todo lo que yo hice en 17 años. Termino mi vida como penitencia y como declaración final. Si la ley protege a hombres como yo, si nos permite cometer atrocidades bajo el disfraz de derechos de propiedad, entonces la ley debe cambiar. Que mi muerte pruebe cuán profundamente corrompe la esclavitud a esclavo y amo. En mi testamento, Hannah y las otras mujeres quedan en libertad. La propiedad pasa a ellas en común. Es una compensación insuficiente, pero es cuanto puedo dar. Cuente al mundo lo ocurrido. No solo que un hombre dejó morir a su esclava y fue absuelto, sino que la ley le hizo creer que tenía derecho a hacerlo. Digan que la esclavitud destruye a todos los que toca, y que unos derechos construidos sobre el sufrimiento humano terminarán destruyendo a la sociedad que los ampara. Elijah Thornhill. Callaway dobló la carta con cuidado. ¿Sabía que planeaba esto? Lo sospechaba, dijo Hannah. Tras el juicio estaba derrotado pese a su victoria. Probó que podía moverse dentro de la ley, pero no le trajo paz. Creo que entendió por fin que no buscaba verdad ni justicia, sino redención. Y eso la ley no puede conceder. ¿Qué hará ahora? Hannah miró el salón, aquella casa prisión durante casi 2 años. Venderemos la finca. Las 7 repartiremos el dinero y seguiremos caminos distintos. Unas irán al norte, otras se quedarán en Alabama. Yo aún no lo sé, pero seremos libres, de verdad, por primera vez. El juicio no cambió nada legalmente, dijo Callaway. Los hombres seguirán abusando de su poder. La ley seguirá protegiéndolos. El juicio lo cambió todo, corrigió Hannah con suavidad. Obligó a ver qué es la esclavitud en realidad. No una institución benévola, no derechos de propiedad, sino tortura legalizada. La muerte de Elijah, su confesión, todo formará parte del registro, parte de la evidencia que acabará derribando este sistema. Callaway entendió que tenía razón. Las actas del juicio, los diarios de Elijah, las cartas de Rebeca y Hannah, todo sobreviviría. Las generaciones futuras leerían el caso Thornhill y verían con claridad lo que la ley protegió y lo que destruyó. La historia se propagó por Alabama y más allá. Periódicos del norte publicaron fragmentos del juicio y de la última carta de Elijah. Los abolicionistas citaron el caso como prueba de la bancarrota moral de la esclavitud. Defensores sureños lo despacharon como un incidente aislado, pero los detalles eran demasiado perturbadores para ignorarlos. Hannah y las otras 6 mujeres vendieron la finca en enero de 1854. Repartieron a partes iguales y tomaron rumbos separados, la mayoría hacia estados libres del norte. Hannah se estableció en Filadelfia, donde vivió discretamente hasta 1889. Nunca habló en público de su tiempo en la finca Thornhill, pero guardó copias de todos los documentos, todas las cartas, que acreditaban lo sucedido.
El inspector Thomas Callaway siguió investigando el tráfico ilegal de esclavos hasta el inicio de la Guerra Civil, en 1861. Se alistó en el Ejército de la Unión, sobrevivió a la contienda y más tarde trabajó en la Freedmen's Bureau, ayudando a los antiguos esclavos a transitar su nueva libertad. Murió en 1891. Entre sus papeles había un expediente íntegro del caso Thornhill, preservado con esmero. La finca quedó vacía 3 años tras la venta y ardió hasta los cimientos en 1857, en un incendio de origen desconocido. Algunos vecinos aseguraron haber visto luces moviéndose por la casa abandonada las semanas previas. Otros hablaron de juicio divino sobre un lugar maldito. Nunca se reconstruyó. Hoy, un marcador histórico estatal señala el lugar donde estuvo la casa y recuerda el incidente Thornhill de 1853 como un momento clave en los debates legales y morales sobre la esclavitud que, a la postre, desgarrarían a la nación. Pero el legado real vive en los documentos, en el testimonio de las mujeres que sobrevivieron, y en las inquietantes preguntas que formula sobre sistemas legales edificados sobre el sufrimiento humano. Elijah Thornhill actuó dentro de la ley. Esa fue la pesadilla y la lección imposible de ignorar. ¿Qué piensa de esta historia? ¿Podría algo así haber ocurrido en el pasado de Estados Unidos? Existen los registros legales. Los testimonios quedaron documentados. Pero las preguntas morales siguen abiertas aún hoy. Deje su opinión en los comentarios. Si este relato le hizo pensar, si le incomodó, si le hizo cuestionar cuán lejos pueden estar lo legal y lo moral, compártalo con quien necesite oírlo. Suscríbase al canal para más historias olvidadas que merecen recordarse. Active la campana y acompáñenos a explorar los rincones más oscuros del pasado de América. Solo entendiendo lo ocurrido, podremos asegurar que no se repita.